Puedes encontrar patas de cerdo en la cocina de varias culturas, aunque con frecuencia la preparación varía según la región, debido a que este corte de carne tiene mucho tejido conectivo y una piel gruesa. Cada método de cocción requiere que las patas se cocinen a fuego bajo para que la carne sea más suave. Editar ingredientes. Preparar patas de cerdo hervidas para porciones. Patas de cerdo, tallos de apio, cebollas, dientes de ajo, hojas de laurel, cucharadita de sal, cucharadita de pimienta negra molida a cucharadas de hojuelas de pimiento rojo, taza de vinagre blanco a tazas de salsa de barbacoa. Hacer patas de cerdo guisadas para porciones. Patas de cerdo, cucharada de aceite de cocina, raíces de jengibre de centímetros, peladas y picadas, diente de ajo, cebolleta, chiles secos, anís en forma de estrella, clavos enteros, cucharadas de salsa de soya, cucharadas de vino de arroz, cucharada de azúcar, cucharaditas de sal. Preparar gelatina de patas de cerdo para porciones. Patas de cerdo, dientes de ajo, cucharadita de sal, cucharadita de pimienta negra molida. Pasos. Preparar las patas de cerdo. Restriega las patas para limpiarlas, deja caer agua fría del grifo sobre ellas para enjuagarlas, luego, restriega cualquier resto de suciedad o residuos con un cepillo para vegetales. Antes de continuar, seca las patas de cerdo limpias con toallas de papel, quema los pelos, enciende una vela flotante pequeña sin aroma, luego, sostén cuidadosamente cada pata de cerdo sobre la llama de la vela, girándola de vez en cuando para quemar tantos pelos como sea posible. Si tienes una cocina a gas, puedes encender una hornilla a fuego bajo y usar la llama de la estufa en lugar de una vela. Sin importar el método que escojas, es importante que uses fuego relativamente bajo. Si usas fuego alto o una llama grande podrías quemarte accidentalmente. Del mismo modo, debes evitar sostener tu mano demasiado cerca de la llama mientras retires los pelos. Afeita o retira los pelos restantes con una pinza. Examina las patas de cerdo. Usa una máquina de afeitar desechable o unas pinzas limpias para quitar cualquier pelo que no hayas podido quemar. La máquina de afeitar podrá quitar los pelos con mayor facilidad, aunque tan solo quitará los que se encuentren en la superficie de las patas. Si usas pinzas, podrás quitar el pelo por completo, aunque también la porción que se sitúa debajo de la piel. Una vez que termines de quitar los pelos, las patas de cerdo estarán listas para usarlas en cualquier receta. Preparar patas de cerdo hervidas. Combina las patas de cerdo con los condimentos. Coloca las patas de cerdo, el apio, la cebolla, el ajo, las hojas de laurel, la pimienta negra, las hojuelas de pimiento rojo y el vinagre blanco dentro de una olla sopera grande o un horno holandés. Lava las patas de cerdo y retírales los pelos antes de colocarlas en la olla. Revuelve todos los ingredientes después de combinarlos usando una cuchara para mezclar durable. Cubre la mezcla con agua. Vierte agua suficiente en la olla sopera para cubrir las patas de cerdo al menos centímetros de su capacidad. Luego, coloca la olla sobre la estufa a fuego de medio a alto. Deja que el agua alcance el punto de ebullición de fuego medio a alto. Deja que la mezcla hierva a fuego lento durante horas. Una vez que el agua hierva, reduce el fuego de medio bajo o bajo haciendo que el agua hierva a un ritmo constante. Luego, cubre y cocina las patas de cerdo hasta que la carne se vuelva blanda. Vigila las patas de cerdo mientras hiervan a fuego lento. De vez en cuando revuelve el contenido de la olla sopera y retira la espuma que se forme a lo largo de la superficie. Cuando las patas estén listas, deben estar tan blandas que casi se desprendan del hueso. Calienta la salsa para barbacoa. Poco antes de servir las patas de cerdo, vierte la salsa para barbacoa en una cacerola separada y caliéntala ligeramente a fuego de medio bajo a medio. Debes calentar bien la salsa de manera que esté ligeramente caliente. Está bien si ves unas cuantas burbujas en la salsa, pero no hagas que hierva por completo. Lo ideal es que comiences a calentar la salsa para barbacoa dentro de los minutos finales del tiempo de cocción de las patas de cerdo. Si no puedes calcular el tiempo de manera precisa, puedes esperar hasta que las patas de cerdo se terminen de cocinar antes de calentar la salsa. Retíralas del fuego de la estufa con anticipación para evitar cocinarlas demasiado. Escurre las patas y cúbrelas con salsa. Retira las patas de cerdo del agua de cocción usando una espumadera. Luego, revuelve cada una de ellas en la salsa para barbacoa caliente y gíralas para que se cubran. Si la cacerola de la salsa es lo suficientemente grande, cubre todas las patas a la vez. De lo contrario, cubre cada pata de cerdo individualmente y transfiérelas a un plato para servir cuando estén listas. Sirve las patas tibias. Sirve las patas de cerdo inmediatamente para disfrutar mejor su sabor. Si deseas, puedes servir salsa para barbacoa adicional a un lado del plato. Hacer patas de cerdo guisadas. Hierve brevemente las patas de cerdo, colócalas en una olla sopera y cúbrelas con agua. Deja que el agua hierva a fuego de medio a alto, y cocina las patas durante aproximadamente minutos. Antes de completar este paso,
debes limpiar las patas y retirarles los pelos. Sancochar las patas de cerdo retirará un poco del sabor raro, lo cual evitará que se filtre al líquido para estofar que usarás durante la porción principal del proceso de cocción. Escúrrelas y déjalas a un lado. Después de sancochar las patas de cerdo, retíralas del agua con una espumadera, déjalas a un lado por el momento, desecha el agua de cocción. No debes reutilizar esta agua en los pasos posteriores que requieran de más agua. Calienta el aceite, vierte el aceite de cocina en un wok grande y hondo, luego, caliéntalo en la estufa durante aproximadamente minuto a fuego medio alto. El aceite debe volverse más brillante y aguado, lo cual hará que sea más fácil esparcirlo sobre el fondo de la cacerola. Ten en cuenta que, si no tienes un wok hondo, puedes usar un horno holandés o una olla sopera. Saltea los ingredientes aromáticos, agrega el jengibre picado, el ajo picado y las cebolletas al aceite, cocínalos durante un minuto revolviendo con frecuencia y, luego, agrega los chiles, el anís estrellado y los dientes de ajo, saltéalos durante minutos más. Saltea los ingredientes con frecuencia para evitar que cualquiera de ellos se queme. Tan solo deberás cocinarlos durante el tiempo suficiente para liberar el aroma y el sabor de cada ingrediente. Ten en cuenta que la cantidad de chiles variará dependiendo del gusto personal. Si prefieres un sabor picante de suave a moderado, utiliza chiles secos. Por otro lado, si te encanta el sabor picante intenso, usa chiles secos. Agrega las patas de cerdo y los ingredientes restantes. Añade al wok las patas de cerdo escurridas, la salsa de soya, el vino de arroz, el azúcar y la sal. Vierte agua suficiente para cubrir levemente las patas del cerdo. Deja que caldo del guiso alcance hervor revolviéndolo ligeramente a medida que se caliente. Hierve el guiso a fuego lento hasta que se vuelva blando. Reduce el fuego abajo y cubre la olla. Cocina las patas de cerdo a fuego lento durante aproximadamente horas, o hasta que la carne esté lo suficientemente blanda para casi desprenderse del hueso. Revuelve el contenido de la olla cada minutos para evitar que las patas de cerdo se quemen y se peguen al fondo. La salsa se espesará al final. Si esto sucede mientras las patas de cerdo todavía están duras, añade taza más de agua a la vez y continúa cocinando. Si la salsa todavía parece aguada una vez que las patas de cerdo estén listas, destapa la olla e incrementa el fuego a medio. Luego, continúa hirviendo la salsa hasta que se reduzca y espese. Sirve las patas tibias. Transfiere las patas de cerdo terminadas y la salsa a platos de servir individuales, y disfrútalas mientras todavía estén calientes. Preparar gelatina de patas de cerdo. Sancocha las patas de cerdo, colócalas en una cacerola honda o un horno holandés, y cúbrelas con agua. Deja que el agua hierva a fuego de medio a alto y, luego, cocina las patas durante minutos. Limpia las patas de cerdo y retira cualquier resto de pelo antes de comenzar. Si sancochas las patas de cerdo de esta forma, reducirás cualquier dejo extra. Escurre el agua de las patas de cerdo y, luego, vuelve a colocarlas dentro de la olla. Después, agrega suficiente agua fresca para cubrir las patas de centímetros a centímetros de su superficie, y coloca la olla nuevamente sobre la estufa a fuego de medio a alto. Hierve las patas de cerdo y los condimentos, agrega el ajo, la sal y la pimienta al agua mientras se caliente. Deja que el agua alcance su punto de ebullición. Debes tomar en cuenta la formación de espuma en la superficie del agua mientras hierva. Antes de continuar, retira la espuma con una cuchara. Hiérvelas patas a fuego lento hasta que se vuelvan blandas. Reduce el fuego abajo y cubre la cacerola. Luego, deja que las patas de cerdo hiervan a fuego lento durante horas, o hasta que la carne se vuelva lo suficientemente blanda para desprenderse de los huesos. Debes continuar retirando la espuma que se desarrolle sobre la superficie del caldo de cocción de vez en cuando. Cuando las patas de cerdo estén listas, el caldo también estará muy transparente. Retira los huesos, vierte el contenido a una cacerola en 4 platos para servir individuales. Retira cuidadosamente los huesos de la carne con unas tenazas mientras los divides entre los platos. Ten en cuenta que cada plato debe contener una cantidad igual de cerdo y caldo. Deja que los platos reposen y se enfríen a temperatura ambiente antes de continuar con el siguiente paso. Refrigera los platos, colócalos en un refrigerador, refrigéralos durante al menos horas, o hasta que la mezcla se solidifique y adquiera una consistencia parecida a la gelatina. Los huesos, el tejido conector y la piel se desharán durante el proceso de cocción y los subproductos de estos elementos se reducirán hasta convertirse en una gelatina natural. El tiempo de refrigeración puede variar dependiendo de la cantidad de agua que utilices durante el proceso de cocción. Sirve el plato frío, retira la gelatina de patas de cerdo del refrigerador y disfrútala fría.
puede servir cada porción en su plato de molde o cortarla en rodajas antes de servirla. Editar cosas que necesitarás editar: preparar las patas de cerdo, cepillo para vegetales, toallas de papel, vela flotante, máquina de afeitar desechable o pinzas. Editar: hacer patas de cerdo hervidas, olla sopera grande u horno holandés, cacerola de pequeña a mediana, cucharas para mezclar, espumadera, tenazas, plato para servir. Editar: hacer patas de cerdo guisadas, olla sopera grande, tenazas, espumadera, wok grande y hondo, cuchara para mezclar. Editar: preparar gelatina de patas de cerdo, cacerola grande u horno holandés, tenazas, espumadera, cuchara para mezclar, platos para molde o para servir. Editar: referencias, cite error, tref tags exist, but not reference tag was found.